Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en el increíble viaje que ha hecho la economía española en los últimos 60 años. Una historia, la verdad, de transformación radical, de crecimiento espectacular, pero también de desafíos que a día de hoy siguen muy presentes. Y aquí, desde el principio, nos topamos con la gran pregunta, la que muchos se hacen. ¿Cómo es posible que una economía tan potente, una de las grandes del mundo, conviva con una tasa de paro que casi siempre está entre las más altas de Europa? Pues esa es la gran paradoja que vamos a intentar desentrañar. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Para entender dónde estamos ahora, es fundamental viajar al pasado, a ese momento en el que todo cambió. El momento en que España pasó de ser una economía prácticamente aislada a integrarse de lleno en el proyecto europeo. Fijaos en esta cronología porque lo resume todo. Partimos de una España en 1960 con una economía muy agrícola, muy cerrada. De repente, ¡boom!, llega la Edad de Oro, una época de crecimiento brutal de casi el 7% anual, el llamado milagro español. Claro, la crisis del petróleo del 73 fue un jarro de agua fría que lo frenó todo. Pero el punto de inflexión, el que lo cambia absolutamente todo, es 1986, la entrada en Europa. Ese fue el verdadero anclaje a la modernidad. Y para que nos hagamos una idea de lo bestial que fue ese cambio, mirad la comparativa. Pasamos de una economía de autarquía basada en el campo y poco eficiente a una economía donde los servicios son los reyes, totalmente abierta, integrada en la Unión Europea y que además atrae un montón de inversión extranjera. Vamos, que no tiene nada que ver. El salto fue monumental. Bueno, ¿y sobre qué se sostiene la economía española de hoy en día? Vamos a verlo. Podemos imaginarla como una mesa que se apoya en 4 grandes patas, en 4 pilares, cada uno con un peso y una historia muy diferentes. Y aquí los números no engañan. Lo que salta a la vista es el dominio absoluto del sector servicios, que se lleva casi el 70% del pastel. Es la famosa terciarización de la economía. La industria aguanta con un peso importante, pero fijaos, la construcción y el sector primario, que a veces parece que lo son todo, en realidad tienen un peso mucho más modesto. Pero ojo con el sector primario, porque aunque su peso en el PIB es pequeño, esconde una realidad muy interesante, con dos caras. Por un lado tienes muchísimas explotaciones familiares, muy pequeñas, y por otro, un grupo reducido de grandes empresas, apenas un 10%, que son súper productivas y generan la mayor parte del valor. Además, es un sector que exporta más de lo que importa, lo cual es muy positivo. Su gran problema, el envejecimiento de la mano de obra. Y de un sector tradicional pasamos al más volátil de todos, la construcción. Ha sido el gran protagonista de los años de vacas gordas y también el epicentro de las peores crisis, con un impacto en el empleo que ha sido sencillamente brutal. Este gráfico es la prueba del algodón. En 2008, en plena burbuja inmobiliaria, la construcción llegó a ser más del 10% de nuestra economía. ¡Una pasada! ¿Qué pasó después del estallido? Se desplomó a la mitad. Y ahí sigue. No se ha recuperado a sus niveles. Esto demuestra lo cíclico que es y el tremendo ajuste que tuvo que hacer la economía española. Y claro, si el sector servicios es el rey, el turismo es su joya de la corona. Para hacernos una idea, justo antes de la pandemia, en 2019, el turismo por sí solo representaba más del 12% de todo el PIB de España, una cifra espectacular que nos sitúa como una auténtica superpotencia mundial en este campo, y que evidentemente lo convierte en un pilar estratégico. Y esto nos lleva de cabeza a la historia más reciente. Una historia que se puede describir perfectamente como una montaña rusa. Periodos de crecimiento muy fuerte, seguidos de crisis y caídas muy profundas. El ciclo se ve clarísimo aquí. Primero, una fase de expansión larguísima, del 95 al 2007, con el boom inmobiliario como motor. Luego, la gran crisis financiera, 5 años terribles en los que la economía no paró de caer. Y a partir de 2014, una recuperación basada en reformas y en el consumo, hasta que, claro, llegó la siguiente crisis, la de la pandemia. Pero es que el coste humano de esa crisis fue tremendo. 2,7 millones de puestos de trabajo destruidos. Es una barbaridad. Y el dato más impactante es que de esos 2,7 millones, 1,7 venían solo de la construcción, más de la mitad. Esto te da una idea de la dependencia tan enorme que tenía el mercado laboral de un único sector. Y cuando parecía que empezábamos a levantar cabeza, llega la pandemia y golpea a nuestro pilar más fuerte. Esta cita lo dice todo. El peso del turismo en el PIB se hundió del 12,4% al 5,5% en un solo año. Otra vez, la misma lección, una vulnerabilidad extrema por depender tanto de un sector. Y con esto llegamos al presente, porque a pesar de esa transformación tan increíble, la economía española todavía arrastra unos cuantos problemas de fondo, problemas estructurales que no han desaparecido ni en las épocas de bonanza ni con las crisis. Aquí tenemos los grandes deberes pendientes. Un paro estructural altísimo, sobre todo el juvenil.
Un mercado de trabajo partido en dos, entre fijos y temporales, que crea mucha precariedad. Las desigualdades enormes que sigue habiendo entre regiones. Y por encima de todo, la necesidad de buscar un nuevo modelo de crecimiento que no dependa tanto de los vaivenes de la construcción y el turismo. Y esta es la pregunta del millón, la que lo resume todo. Después de este viaje de 60 años, con sus luces y sus sombras, ¿será capaz la economía española de construir un modelo más sólido, más diversificado y, en definitiva, más resistente a estos ciclos tan bruscos? La respuesta, desde luego, todavía está por escribirse.